El día de hoy vamos a hablar de pragmática y actos de habla. Durante todos estos días, durante todo este módulo, hemos estado hablando del habla, ¿no? De los dialectos, de cómo hay variaciones lingüísticas en todo lado y en todo tiempo. Y pues el objetivo es que hoy podamos finalizar este tema con pragmática y actos del habla. Entonces, vamos a iniciar con nuestra cortica idea fundacional para que alguno de ustedes, por favor, me ayude leyéndola. Gracias, Isa. Para que vea que no era para quejarme. Dios nos dio la capacidad de comunicarnos con un don sagrado. La Biblia enseña, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Mateo 5:37. La lengua apacible es árbol de la Biblia. Proverbios 15:4. Los actos de habla también son también actos de amor o de verdad cuando los usamos correctamente. Hablar con sinceridad, perdonar con palabras y orar son formas de acercarnos al plan de Dios. Muchísimas gracias, Isa. No te quejaste porque el Señor es bueno. Oye, pero Bueno, mis amores, entonces, básicamente cuando hablamos de actos del habla, pues estamos hablando precisamente de lo que es actos de hablar, ¿cierto? Y nosotros somos como muy, ¿cómo lo diríamos? Lenguisueltos, podríamos decirlo así, porque a veces decimos unas cosas que, ay, Dios mío. Y ya después cuando uno lo piensa, uno no debía haberlo dicho, ¿por qué lo dije de esa manera? ¿Por qué no lo dije? ¿Sí? Entonces, como que somos muy prontos con el tema del habla, con el tema de soltar cosas sin primero pensarlo. Entonces, que sea el Señor como tomando el control en eso, ¿no? Dice la Biblia que tú sí seas sí y tú no sea no. Nosotros debemos ser también personas antes, en tiempos de la antigüedad, la palabra era una cosa, mejor dicho, o sea, la palabra era la palabra, ¿sí? Era honor y la gente valoraba su palabra. Entonces, habían contratos, negocios y demás que se realizaban solo verbalmente y se tenía y se ejercía la confianza porque las personas eran honorables, eran de palabra. Hoy en día tú ya no puedes hacer eso porque te estafan, te roban, te mienten, te engañan. Hoy es lo que está escrito, eso es, y si no está escrito, no existe. De hecho, tenemos un dicho que es bastante tremendo, que dice, las palabras se las lleva el viento, pero qué mentira más grande. ¿Cómo nos engañamos, no? O cómo a veces Satanás usa cosas tan simples para querer engañarnos. Las palabras son cosas hermosas que se quedan grabadas muchas veces en el corazón. Entonces, tú con una palabra o con un sermón o con un discurso, tú puedes cambiar la vida de una persona. Puede ser para bien o puede ser para mal. Tú puedes construirla o puedes destruirla con tus palabras. Entonces, no es como que las palabras se las lleva el viento, no. Las palabras se quedan guardadas en el corazón. ¿Cómo estás usando las palabras tú? ¿Qué estás diciendo? Entonces acá dice, la lengua pasible es árbol de vida. Y yo decía, Dios mío, y de hecho, la palabra es tan hermosa, tan profunda, tan, no sé, como tan gloriosa, que es por la palabra que nuestra vida es transformada. O sea, si las palabras de Dios no existieran, si no estuvieran con nosotros, nosotros nos podríamos ser transformados. Entonces, ¿cómo podemos decir, no, es que las palabras se las lleva el viento? Cuando es por la palabra que nosotros somos formados, transformados, forjados, ¿sí? Dice que la palabra es como una espada de doble filo y que transforma nuestra vida y que la confronta. Entonces no podemos pensar, ay, no, eso que actos del habla, la palabra, eso hoy en día ya no vale, porque sí, lo que yo les decía, hoy en día la gente, palabra, eso como que no es tan confiable. Pero de ahí a pensar que es insignificante o que no importa, no, la palabra es poderosa. Lo que pasa es que nosotros, a todas las cosas que el Señor nos ha dado, hemos querido como ponerlas por menos, ¿no? Hacerlas más insignificantes.
pero la palabra es, mejor dicho. Vamos a ir a nuestra introducción. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo la intro? ¿Están despiertos? Gracias, mi Sofi. Dale. El lenguaje no es solo un conjunto de palabras unidas con reglas gramaticales. Detrás de cada frase hay intenciones, emociones, contextos y hasta acciones. Cuando decimos algo, no solo informamos, también actuamos. Al decir gracias, realizamos un acto de gratitud. Al decir lo prometo, nos comprometemos al decir te perdono. Transformamos una relación. ¿Sigo o Sigue, ahí? por favor, hasta donde dice concreta. La pragmática estudia cómo el lenguaje funciona en la vida real, más allá de su forma. Los actos de habla, por su parte, nos muestran cómo cada expresión puede convertirse en una acción concreta. Muchísimas gracias. Entonces, mis amores, aquí podemos ver que la palabra no es solamente esa forma de que tenemos de Sí. decir cosas, de informar, ¿no? Sino que es a través de la palabra también que nosotros podemos ejecutar actos. Y acá nos ponen unos ejemplos bien interesantes, ¿no? Entonces, la gratitud, el compromiso, el perdón, ¿sí? Y yo les decía a ustedes, con la palabra podemos construir o destruir. Cuando tú le dices a una persona que, por ejemplo, hay algo que se le dificulta y tú le dices, oye, no te preocupes, tú puedes. Dios te dio la capacidad para que tú puedas hacerlo, tú lo vas a poder hacer. Disculpa, profe. Perdón por no conectarme porque está haciendo una diligencia y también al devocional. Vale, corazón, no te preocupes. Entonces, mis amores, es importante lo que hablábamos al principio es, no podemos soltar palabras al azar, ¿sí? Es lo mismo cuando le dicen, oiga, usted sí definitivamente no sirve para nada, usted sí definitivamente es bien inútil. Ahí no solo estamos lanzando una palabra, ahí estamos lanzando un acto. Y es un acto, decía el Señor Jesús, no matarás. Y entonces uno piensa, ay, no, pero yo nunca he pensado en matar a nadie, ni mataría ni nada que ver con la muerte. Pero decía el Señor Jesús, yo te digo que aún cuando tratas mal a alguien, cuando dices algo mal, cuando lastimas a alguien con tus palabras, lo estás matando. Y eso es un acto, claro que es un acto. Entonces debemos ser muy, muy cuidadosos. Vamos a finalizar con este último parrafito. Entonces dice, la pragmática estudia cómo el lenguaje funciona en la vida real. Entonces la pragmática básicamente estudia el uso del lenguaje en lo cotidiano, ¿sí? En lo práctico. Eh, por eso podemos decir que pragmática es sinónimo de práctico, de la práctica con la que ejecutamos el lenguaje día a día. ¿Listo? Y los actos del habla básicamente nos muestran cómo nuestra palabra se convierte en una acción, porque a veces pensamos que no son palabras y ya no, se convierten en actos. ¿Listo, mis chiquitos? Espero hasta ahí ser clara. ¿Alguno tiene alguna duda o pregunta? Listo. Objetivos del día de hoy, con el favor del Señor, estaremos cumpliendo. Sebas, ayúdame por favor leyendo los objetivos. Bueno, comprender la relación entre lenguaje, contexto e intención. Reconocer los distintos tipos de actos de habla en situaciones reales. Analizar cómo el uso responsable del lenguaje mejora nuestras relaciones. Reflexionar sobre el poder de la palabra a la luz de la fe cristiana y aplicar la prac- pragmática para comunicarnos de forma clara, respetuosa y efectiva en la vida diaria. Muchísimas gracias. Entonces, con el favor del Señor, buscamos el día de hoy poder desarrollar todos estos pilares, ¿cierto? Entonces, comprender la relación entre el lenguaje, el contexto y la intención que se tiene en el lenguaje. Reconocer los diferentes tipos de actos del habla. Ya vimos algunos, pero vamos a indagar más, ¿no? Analizar el uso responsable del lenguaje, importante, mis amores.
a veces como que soltamos, les decía yo a ustedes, palabras de forma irresponsable, o sea, ni siquiera pensamos lo que decimos y lo estamos diciendo. Y ya después uno como que, ¿por qué dije eso? Pues ya para qué, ya lo dijiste, o sea, no hay forma de borrar. Uno puede borrar lo que escribe, pero lo que se dice ya no hay nada que hacer. No sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado que digo a veces y yo digo, bueno, ya agradezco al Señor porque el Señor me ha formado en eso, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en la casa a veces decía unas cosas y yo decía, ay, Señor. Y luego vaya y pida perdón, porque pues sí, uno, ay, Señor, ¿por qué lo dije? El Señor me ha formado y me ha ayudado con eso, pero nos pasa, ¿no? A veces uno, bueno, ya cuando vas y pides perdón, uno dice, bueno, pues al menos pediste perdón. No debiste decirlo, pero bueno, al menos pediste perdón. Pero cuando tras de que dices cosas, ni siquiera tienes la conciencia de reconocerlo y tras del hecho te pones bravo, porque eso también pasa, entonces que el Señor nos ayude. Reflexionar sobre el poder de la palabra y ojo, cuando hablamos del poder de la palabra no estamos hablando de que, ay, no, mejor dicho, yo tengo poder en lo que digo y entonces yo voy a maldecir a todos, pues no, ¿sí? Estamos hablando del poder de la palabra transformador, ¿no? Y entonces lo que decíamos ahorita, puede destruir, puede construir. Entonces, tener mucho cuidado con ese poder de nuestras palabras. Puede mostrar también un Dios de amor o un Dios de pronto duro, ¿sí? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Y por último, pues aplicar la pragmática para comunicarnos. De pronto hasta ahorita no hemos entendido muy bien ese tema de la pragmática, como que todavía está ahí, pero no se preocupen que ya vamos a indagar y ya vamos a comprender. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermosos? Como siempre, Yo invitarlos. tengo una pregunta. Bueno, Dime, era para el profe Julio. ay, Ah, mi corazón, bueno, a mí me perdón. preguntaron de que nosotros cuando finalizamos ya el tercer semestre. Mi corazón, perdóname, pero es respecto a la clase. Si quieres, ahorita ya socializamos esa pregunta, ¿listo? Pero en este momento respecto a la clase, ¿listo? Porque eso ya lo Ok, hablamos. Entonces ya te doy la información, pero ahorita solo preguntas de la clase, ¿listo, chiquitos? está bien. ¿Alguien tiene preguntas sobre la clase, mis amores, sobre lo que hemos hablado hasta el momento? Ahorita de vuelta vemos el videíto. Listo. Entonces, por favor, Valentina, ¿me ayudas leyendo esta partecita que está bien, bien interesante, por favor? ¿Me escuchas, profe? Perfecto, hermosa. Desde apertura al aprendizaje, profe. Sí, hermosa, por favor. Apertura al aprendizaje. Imagina estas situaciones cotidianas. Tu mamá dice, ya son las 10. Te está informando la hora o insinuando que es hora de dormir. Un amigo te dice qué calor hace. Te está contando el clima o sugiriendo que abras la ventana. El pastor de la iglesia dice, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está narrando un hecho o realizando una acción real. En todos estos casos, las palabras no solo dicen algo, hacen algo. Esa es la magia de la pragmática y de los actos de habla. Descubrir que cada vez que hablamos también actuamos. Hay que aprender me trabé. Hoy vamos a aprender a mirar lenguaje de una manera distinta, no solo como letras y sonidos, sino como acciones que transforman la vida, las relaciones y hasta nuestra fe. Muchísimas gracias, Vale. Entonces vemos cómo nuestras palabras se convierten en actos, ¿cierto? En actos e insinuaciones para las demás personas. Y básicamente eso es lo que se quiere o lo que queremos que se pueda comprender el día de hoy con esta clase. ¿Listo? Cómo nuestras palabras son actos y cómo esos actos están enlazados con la pragmática. ¿Vale? Y entonces con estos ejemplos sé que ya vamos como comprendiendo un poquito más. ¿Alguno tiene alguna pregunta, hermosos? Entonces, avancemos. Vamos con la etimología, que es muy importante. Entonces, por ahí me están preguntando, profe, ¿cuál es el título? Es actos del habla y pragmática, y la pragmática creo que es, espérenme para dárselos completos. Pragmática y actos del habla, al revés.
Pragmática y actos del habla. ¿Listo? Por favor, ¿alguno me ayuda leyendo la etimología? Dale, Valentín. Etimología. Pragmática, del griego pragma, que significa acción o hecho, acto del habla, del latín actus, acción, y fábula, palabra, discurso. En conclusión, la pragmática estudia cómo las palabras se convierten en acciones. Muchísimas gracias, hermoso. Entonces, ya vemos que pragmática viene del griego pragma. ¿Y qué significa pragma? Significa acción, hacer, ¿listo? Un hecho. Eso significa pragma. Y luego entonces vemos que el acto del habla del latín acción y fábula, perdón, es que me quedé acá. En conclusión, la pragmática, ¿qué es lo que hace? Estudiar cómo las palabras se convierten en acciones. Preciosos míos, 9:50 conectados nuevamente. ¿Listo para avanzar con el tema? Ya nos vemos. ¿Listo, mis hermosos? 9:50.